Hola, ¿qué tal? A estas horas ya saben que hoy se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, una fecha que este colectivo aprovecha para reafirmar la diversidad sexual y de género y reivindicar sus derechos. Entre sus reclamaciones está la aprobación de una ley autonómica que les proteja. De hecho, Castilla y León es de las pocas comunidades autónomas que aún no tienen una normativa al respecto. La celebración de esta jornada llega además un día después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto de ley para la igualdad de las personas trans, que introduce por primera vez la autodeterminación de género, un concepto contra el que se han manifestado algunas organizaciones feministas. El texto tiene que ir ahora al Congreso. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar hoy con nuestras siguientes invitadas. Algunas de ellas ya están aquí en el plató. Una de ellas es Yolanda Rodríguez, que es la presidenta de la Fundación Triángulo Castilla y León. Yolanda, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarnos. También está con nosotros Melissa Escobar, que es voluntaria en esta fundación, en la Fundación Triángulo Castilla y León. Melissa, gracias también por estar con nosotros. A ti. Y vamos a saludar también a Lidia Falcón, que es abogada y presidenta del Partido Feminista de España. Lidia, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me gustaría estar ahí con vosotras, la verdad. Bueno, pero estás al otro lado, o sea que bienvenida. ¿Me veis? ¿Me oís? ¿Me veis y me oís? Te oímos perfectamente. ¿Tú a nosotros? Bueno. Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, pues todo hecho entonces. Hoy 28 de junio se han organizado actos por toda la comunidad, manifestaciones, foros, recepciones en ayuntamientos y alguno de esos actos se adelantó ya ayer, Ana. Sí, cerca de 200 personas iluminaron anoche con linternas la sede del Parlamento Regional por el Día LGTBI. Este era el momento. Una concentración que se convocó después de que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, se negara a iluminar la fachada principal del edificio con los colores arcoíris, como sí se había hecho otros años. Y este no fue el único acto. En señal de protesta, horas antes, el Partido Socialista colocaba la bandera arcoíris en las ventanas de sus despachos de la cuarta planta, 50 metros de bandera, en respuesta también a esa decisión de Vox de no iluminar el edificio. Bueno, todos los grupos de la oposición han cuestionado al partido de Santiago Abascal por esta decisión, pero es que las críticas van todavía más allá. El partido Por Ávila ha registrado una pregunta escrita en las Cortes para saber si la Junta tiene previsto impulsar una ley LGTBI esta legislatura. Y es que Castilla y León y Asturias son las únicas comunidades autónomas que a día de hoy todavía no cuentan con una legislación en materia de no discriminación hacia este colectivo. Pilar. Gracias, Ana. Pues le vamos a trasladar la pregunta a Yolanda. Bueno, ¿por qué cree que el presidente de las Cortes bueno, pues decidió que no se debía iluminar la fachada exterior del Parlamento? ¿Cómo lo interpreta la Fundación Triángulo Castilla y León? Nosotros lo interpretamos como un acto de invisibilización hacia las personas LGBTI que vivimos y estamos desde siempre en Castilla y León conviviendo con nuestros conciudadanos, con el resto de personas que no son o tienen otra orientación sexual o identidad de género distinta. Y en ese sentido creemos que es un acto arbitrario, que no está basado en nada. De hecho, los motivos que alega en su carta... Sí, ¿qué argumento les dio el presidente? Pues el argumento es que las personas LGBTI no somos un colectivo especialmente vulnerable ni necesitamos de especial visibilización. Eso se contradice con muchos datos de informes internacionales en que España ha bajado en un ranking que establece la ILGA Europa del cuarto al 11 puesto en ese ranking de aceptación o de garantía de los derechos LGBTI, y también en datos como que, por ejemplo, casi el 80-85% de las personas trans están en el desempleo, no tienen acceso a un empleo digno, o que, por ejemplo, en los puestos de trabajo haya una total invisibilización y una armarización de las personas trabajadoras, que hasta un 60% en su puesto de trabajo no quieren decir que son LGBT para no tener problemas con sus compañeros o incluso para que no les despidan. Es decir,
somos un colectivo que sí tiene problemas, como muchos otros, y que necesitamos de visibilización. Y además hoy, el día 28, el hecho de iluminar las Cortes no solamente implica que se esté apoyando a un colectivo determinado por su especial vulnerabilidad, como quería expresar el presidente de las Cortes, sino que es un apoyo a la lucha de muchísimas personas, tanto en España como en Castilla y León, que han luchado por el reconocimiento de los derechos LGBT, que han ido consiguiendo avances legislativos como los que se han ido dando en los últimos años, en los últimos 20 años, pero significativamente ayer, como has comentado antes, el Consejo de Ministros ha puesto ya en marcha todo el procedimiento legislativo en las Cortes Generales de una ley que va a reconocer los derechos a las personas trans, pero también a las personas LGBTI, es decir, una ley garantista, una ley que reconoce derechos, y cualquier ley que reconoce derechos es un avance social para toda la sociedad, no solo para las personas LGBT, y no tenemos que olvidar además que hay muchísimas familias, muchísimos niños, niñas, adolescentes que necesitan de apoyo, que necesitan de referentes y que necesitan que las instituciones se pronuncien a favor de esas personas y que sepan que tienen apoyo social, apoyo institucional. Venimos ahora de un acto en la Diputación de Valladolid. ¿Por qué la Diputación de Valladolid sí puede hacer un acto reivindicativo, un acto de visibilización de las personas LGBTI en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y no lo pueden hacer las Cortes de Castilla y León por todos los castellano-leoneses que sean gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales? ¿Y lo consideran un paso atrás? Es un paso atrás, y además es un paso atrás arbitrario, porque no está basado en ningún dato. Por ejemplo, en la fachada de las Cortes, en estos últimos meses ha tenido reflejo y visibilidad el Día Mundial de los Archivos. Bueno, no sé qué especial vulnerabilidad tienen los archivos españoles o de nuestra comunidad autónoma que no tengamos las personas que necesitamos el reconocimiento y la garantía de los derechos. Nos comentaba también nuestra compañera Ana que Castilla y León es de las pocas comunidades autónomas que ahora mismo no tiene una ley que proteja al colectivo LGTBI. ¿Por qué cree que se ha llegado a este punto? Porque sí que se dieron pasos en legislaturas atrás, pero no ha llegado a formalizarse esa ley. ¿Por qué? Bueno, creemos que tampoco hubo demasiado impulso institucional por parte del Partido Popular, que durante muchísimos años, como sabemos, ha estado gobernando nuestra comunidad autónoma, y cuando ya tuvo un gobierno de coalición con Ciudadanos, sí hubo un intento, sobre todo por la presión de Ciudadanos, de poner en marcha un anteproyecto de ley. Ese anteproyecto de ley, con el adelanto de las elecciones, se quedó absolutamente en papel mojado, pero tampoco veíamos muchas intenciones, mucho impulso desde una parte del Gobierno en ese momento, que era el Partido Popular, para poder sacar adelante esa legislación, amparándose en que, bueno, pues que se estaba tramitando una legislación estatal y que, bueno, pues que eso de alguna manera impedía que legislativamente se pudiese llevar a cabo ese procedimiento en Castilla y León. Eso no es así, porque en otras comunidades autónomas se ha hecho. De hecho, sí es cierto que Asturias y Castilla y León somos las últimas de las comunidades autónomas, de las 17 comunidades autónomas de España, en no tener esta legislación, pero en Asturias ya está muy avanzada esa legislación y ya se ha dicho que se va a aprobar. Es decir, que nos vamos a quedar como referente en toda España de la intolerancia, del no desarrollo de derechos para una parte de la población que necesita que se le garanticen derechos en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito de la acción social. ¿Y qué esperan para esta legislatura? ¿Esperan que se pueda dar algún paso? Bueno, si nos atuviésemos a las declaraciones, por ejemplo, de la consejera de Familia, pues una vez que ya tenemos la ley estatal, que ya sabemos en qué términos se va a desarrollar, que es prácticamente segura su aprobación en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, debería de estar ya haciendo los deberes para empezar a redactar el proyecto de ley de Castilla y León, porque si ese era el obstáculo y ese obstáculo va a desaparecer dentro de muy pocos meses, deberían de poner encima de la mesa del Consejo de Gobierno un anteproyecto de ley impulsado por el propio Gobierno,
por lo menos que el Partido Popular cumpliese su palabra. Otra de las reivindicaciones de la comunidad LGTBI en Castilla y León es la implantación de un protocolo de atención a menores trans en los colegios e institutos. Ahora mismo, cuando hay un caso, Yolanda, ¿en qué situación se encuentran esos niños, esos adolescentes y esos padres, esas familias? ¿Cómo se actúa? Pues ahora mismo están un poco en una situación de desamparo y al arbitrio de lo que el profesorado, la jefatura de estudios o la dirección del centro quieran impulsar para apoyar a ese niño o esa niña trans y a sus familias. Existía un protocolo de atención a personas, a niños y niñas trans en los centros educativos. Se estuvo aplicando de manera experimental durante un año, o prácticamente casi 2 años, pero no se llegó a materializar como una norma, como un reglamento, como un dictamen, como lo que corresponda dentro de la Consejería de Educación para que fuera de obligado cumplimiento. Y sin embargo estaba teniendo muy buenos efectos porque ese protocolo daba unas pautas de actuación tanto al profesorado como a la dirección de los centros para que pudiesen asistir a las familias, pudiesen encauzar los problemas, por ejemplo, de rechazo que pudiese haber dentro del aula, y establecía una serie de pasos muy claros que ayudaban siempre en pro del menor, que al final es la persona que está desarrollando su personalidad y que incluso frente a posibles actitudes negativas de sus padres debe de tener el amparo, por ejemplo, de sus profesores, de su centro educativo, y todo ese desarrollo que sí que se estaba produciendo, que sí que se estaba implementando en los colegios, se paró, se paralizó por una denuncia de abogados cristianos que por otra parte perdió porque, claro, ellos decían que había un protocolo que se estaba implantando, pero bueno, ese protocolo era experimental, no era una norma, entonces ese protocolo se quedó un poco en el limbo. Es una pauta que pueden seguir aún los profesores. Dentro de la Junta de Castilla y León hay un departamento de atención a la diversidad y ese departamento de atención a la diversidad es el que al final está dando soporte a los centros educativos en los que se presenta un caso. Melissa, tú eres una de las primeras personas que en la Fundación Triángulo atiende a otras personas que llegan a la asociación con dudas, con situaciones difíciles. Melissa, ¿qué interrogantes, qué problemas llegan? Y no sé si hay un perfil del que podamos hablar, no sé si suele ser gente joven o no, cuéntanos. Pues bueno, últimamente, en los últimos años, llega gente muy variada. Es verdad que tenemos a mucha gente joven que ahora mismo se están empoderando mucho, buscan tener un grupo, buscan apoyo en asociaciones, pero sobre todo tenemos un perfil de chavales jóvenes que necesitan como ayuda para igual ponerse en contacto con personas que hayan vivido sus mismas experiencias, claro. Chicos que han sufrido bullying, que sufren bullying en su centro educativo, o chicos que sus padres por alguna razón no aceptan su sexualidad o su género, y al final viene la Fundación Triángulo a buscar una zona de confort. Gente que la entienda, gente que les apoye, igual solo necesitan hablar y desahogarse. Claro, necesitan apoyo, necesitan ayuda, ¿no? Bueno, pues la celebración del Día del Orgullo llega este año con la aprobación de ese proyecto de ley trans por parte del Gobierno y que ahora tendrá que continuar su trámite parlamentario. Ana, recuérdanos qué novedades trae esta norma. Sí, la principal novedad de la ley es la llamada autodeterminación de género, es decir, que baste la voluntad de una persona para declararse hombre o mujer. Solo habrá que presentarse en el registro, solicitar el cambio y volver a los 3 meses para ratificar esa decisión. Con el nuevo texto, a partir de los 16 años, bastará con ir al registro y solicitarlo. Entre los 14 y los 16 años se podrá hacer con el consentimiento de los padres y entre los 12 y los 14 años si lo autoriza un juez. Esto decía ayer la ministra de Igualdad, Irene Montero.
El Estado, por tanto, les reconoce a las personas trans su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años para ser reconocidos, reconocidas por parte del Estado, y también sin ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas. Bueno, pues el cambio registral de sexo es una de las novedades, pero hay más. Con la nueva legislación, las mujeres bisexuales y lesbianas van a tener derecho a afiliar a sus hijos sin necesidad de estar casadas, como sí lo tienen que estar ahora. Los niños menores de 12 años serán tratados en los centros educativos conforme a su nombre elegido. Se prohíben también las terapias de reconversión, y una novedad que se ha incluido en esta segunda vuelta afecta a las personas trans migrantes. Se reconoce su derecho a poder cambiar los documentos expedidos en España si en su país de origen no pueden hacerlo. Gracias, Ana. Esas son las principales novedades. Yolanda, ¿cómo ven esta ley trans? Bueno, creemos que es un avance muy importante en la garantía de los derechos de las personas trans, también de las personas LGBTI, porque el paraguas legislativo ampara a todas, y sin duda son avances muy significativos que al final lo que tenemos que pensar es que esta legislación, igual que cualquier otra, lo que hace es incidir en la vida de la gente. Hay muchísimas personas que no son felices, que sufren bullying, que incluso piensan en quitarse la vida porque no lo pasan bien, porque no son aceptados, porque les ponen muchísimas trabas ahora mismo cuando van a los servicios sanitarios y tienen que pasar múltiples y múltiples veces por psiquiatría, por endocrinología. Son trabas que afectan el día a día de la gente. Entonces, lo que pensamos es que esta legislación lo único que hace es garantizar que esas personas no tengan esos obstáculos, que en su día a día dejen de sufrir y que puedan desarrollar su personalidad con dignidad y en total libertad y en convivencia y respeto con el resto de la sociedad. La ley trans ha generado opiniones de todo tipo, diferencias dentro también de algunos colectivos, incluso división en el propio gobierno, Ana. Sí, desde la publicación del borrador de la llamada Ley Trans, el Ministerio de Igualdad ha recibido tanto elogios como críticas, no solo de la oposición, también de colectivos feministas. Incluso las críticas llegaron el año pasado desde dentro del propio gobierno. Estas que van a ver son las palabras de la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que cuestionaba la norma diciendo textualmente esto: me preocupa la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de 47 millones de españoles. Eso, dice, tiene que tener unas garantías. Precisamente la llamada autodeterminación de género, que las personas trans puedan hacer su transición al género opuesto sin obstáculos, es el punto que más polémica suscita. Hay quien asegura que con esta ley se desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico, que se pone en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad y que se abre la puerta al fraude de ley. Pues vamos a preguntarle para que nos aclare, por ejemplo, a Lidia Falcón. Hola de nuevo, Lidia. Concrétenos, porque dicho así, a lo mejor estamos hablando de cuestiones como muy generales que a lo mejor no llegan al público. ¿Por qué exactamente algunas feministas como usted se manifiestan en contra de la ley trans? ¿Por qué vulnera los derechos de las mujeres? Mire, no solamente vulnera los derechos de las mujeres, que lo hace, sino que además va en contra de las leyes de la naturaleza, va en contra de la ciencia, va en contra de la biología, va en contra del sentido común, va en contra de la realidad. Lo que pretende es abolir la realidad, no abolir el género, que no existe tampoco, pero el sexo sí existe. El sexo no está determinado por la voluntad de nadie. Nadie puede escogerlo, está predeterminado desde el momento de la concepción, y por más que se operen y por más que cambien su vestuario y su manera de hablar y de tal, seguirán siendo del sexo que nacieron, lo que naturalmente no significa que se les pueda ni agredir, ni perseguir, ni discriminar. Pero para eso ya están las leyes que tenemos aprobadas. Estamos en un país relativamente civilizado y democrático. Y desde el Código Penal, que naturalmente castiga cualquier acto de intimidación, de represión o de violencia contra cualquier persona, por cualquier motivo, de sexo, de raza, de clase social, de elección sexual, de religión,
No solamente esto, sino que en España rige una ley desde el año 2007 que garantiza cómo se tiene que llevar adelante el cambio en el registro civil, porque en realidad no se cambia de sexo. Lidia, pero género, no cree... como he dicho antes, no existe, es el cambio de identidad en el registro civil. Señora... Y ponía unas condiciones que parecen simplemente sensatas. Es decir, yo lo único que pido es que se legisle con sensatez, porque lo que están haciendo son enfermos para toda la vida a pobres niños que no pueden escoger. ¿Cómo es posible que se determine que un menor de 18 años y a veces de 8, como acaba de pasar en un juzgado hace poco, pueda decir que es del sexo contrario, cuando no puede votar? No puede comprar un inmueble, no puede sacar un pasaporte, no puede comprar nada. Está dependiendo naturalmente de la tutoría de las personas mayores que la tengan. Pero ¿Qué no cree significa que, esto? pero Significa que estamos haciendo monstruos y que además estas personas van a ser enfermas para toda la vida. Esto solamente beneficia... Bueno, yo creo que eso es un... No estoy muy de acuerdo, no estoy muy de acuerdo, señora Falcón. Déjeme terminar, sí, porque yo no he podido hablar todavía. Sí. Todavía no he podido decir nada. Esto beneficia únicamente a las farmacéuticas, a las empresas quirúrgicas estas que están haciendo monstruos de pobres muchachos y muchachas que son mutilados. Cuando llegan a la madurez mental, si es que pueden, se encuentran con que se han convertido en unos seres enfermos, en unos seres mutilados. Bueno, yo creo que en este punto, bueno, ahí ha quedado su opinión, señora Falcón. Vamos a volver un poco a la celebración del Día del Orgullo, una jornada necesaria para reivindicar derechos y para denunciar también que siguen produciéndose agresiones contra gays, lesbianas, transexuales. Y vamos a ver unos datos relacionados con los delitos de odio, Ana. Sí, Pilar, la orientación sexual o identidad de género fue la tercera causa de delito de odio en España en el año 2020, según la última estadística de criminalidad del Ministerio del Interior. El primero, ahí lo ven, el racismo y la xenofobia, la segunda, la ideología. En 2020 se registraron 277 casos de delitos de odio por orientación sexual, aunque la cifra podría ser todavía más alta debido a la falta de denuncias. Esta es la evolución en los últimos años de casos de los delitos de odio por orientación sexual. Las tipologías penales más numerosas son las amenazas y las lesiones, que suponen casi el 50% de todos los delitos. Y hemos ido un poco más allá para ver cuál era el dato solamente de las personas trans. Hemos accedido a los datos de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, que nos dicen que más de un 66% de las personas que han participado en la encuesta han sufrido acoso, aunque también han sufrido insultos y robos. Gracias, Ana. Muy breve, Yolanda, porque se nos ha comido el tiempo el programa. ¿Por qué han aumentado los delitos de odio en los últimos años? ¿Por qué cree? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que en los últimos años hay discursos claramente LGTB-fóbicos que están teniendo un altavoz que antes no tenían y que son las instituciones. Hay algún partido político que está haciendo bandera del enfrentamiento, del no reconocimiento de derechos, y ese tipo de opiniones que antes se quedaban en la barra de un bar y ahora se hacen desde estrados de determinadas instituciones públicas no ayudan a que el resto de la sociedad vea y siga considerando que efectivamente hay que respetar a todas las personas independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, y que en ese sentido estos discursos dan alas a veces a personas que pudiesen en su momento pensar, opinar, porque evidentemente todos tenemos libertad de opinión sobre lo que fuese, pero siempre desde el respeto. Había muchas personas que quizá no tuviesen simpatía hacia las personas LGBT, pero no lo decían, y ahora no solo lo dicen, sino que además insultan y agreden. Yolanda, lo vamos a dejar aquí porque me he quedado ya sin tiempo. Vamos a tener que hacer un segundo programa. Gracias, Yolanda, gracias, Melissa, y gracias, Lidia. El orgullo vuelve hoy a las calles para reivindicar sus derechos, derechos que quieren que se protejan en una norma que no acaba de ver la luz en Castilla y León. El colectivo LGTBI seguirá trabajando por ello y pide el apoyo de toda la sociedad. Seguiremos hablando de ello, eso, ya en otro programa. Ahora llega Cristina Camel y el programa, vamos a ver, Cristina,
Cristina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañera. Efectivamente, hoy el Día del Orgullo Gay. También hablaremos el Día de la Parálisis Cerebral, Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Más de 17 millones en el mundo y en nuestra comunidad 2.500 personas. Hablaremos de ello. Pero fíjate, Pilar, vamos a hablar hoy de la felicidad en el trabajo. Sí, sí, así como lo escuchas y como lo oyen todos los telespectadores. Hay empresas que tienen programas marcados con iniciativas para que el trabajador sea cuanto más feliz, mucho mejor. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a ese tema, desde luego. Gracias, Cristina. Y a ustedes, bueno, pues que les esperamos mañana más. Un beso, que sean felices. Adiós.